Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Amanecieron bien? ¿Todo en orden? Qué bueno, se ven más contentos hoy que la otra vez, que la última vez que los vi hoy se ven mucho más alegres. Eso está bien, quiere decir que algo está pasando, no sé qué, pero algo está pasando y qué bueno que están contentos. Hoy vamos a comenzar a estudiar y acerca de la palabra de Dios, por supuesto. ¿Se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? Es importante, es necesario retomar lo que hablamos la semana pasada. ¿Sí recuerdan? Una iglesia con conocimiento, gracias Agustín. Justamente, una iglesia que esté educada para que pueda dar razón de lo que cree a todas las personas que le pregunten. Que cuando una persona vaya y conozca a alguien del Dorado, digan, oh, las personas del Dorado son unas personas que saben lo que creen y que fundamentan muy bien lo que creen. Y que pueden argumentarle a cualquier persona el porqué de las cosas. ¿No les ha tocado a ustedes que de repente van con un niño y entonces el niño llega y les dice, ¿pero por qué a esto? ¿No? Y entonces tú dices, bueno, porque 2 más 2 es 4, sí, pero ¿por qué 2 más 2 es 4? 2 deditos más 2 deditos y mira, los cuentas y te da 4. Sí, pero ¿por qué tienen que ser deditos? Y tú dices, Y empiezas a contestar y a contestar y a contestar. Entre tú más llegues a contestar y más profunda sea tu argumentación, la gente se va a dar cuenta que tu fe está mejor consolidada, está mejor fundada y va a tener más confianza en nosotros de que aquí se enseña la palabra de Dios y se enseña bien. ¿Están de acuerdo? Hablamos sobre los fundamentos teológicos. ¿Sí se acuerdan cuáles podrían ser nuestros fundamentos teológicos para conocer acerca de Dios y argumentar acerca de Dios? ¿Cómo Dios nos habla? Esa sería la pregunta más adecuada, de hecho. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? A través de la Biblia, su palabra, muy bien. ¿Algo más? A través de la creación, perfecto. El Espíritu, muy bien. A través de Jesús, excelente Ángel. Muy bien, eso está perfecto, quiere decir que vamos aprendiendo muy bien. Ahora, una vez que tenemos estos fundamentos y que sabemos que Dios nos puede hablar a través de su palabra, a través del Espíritu, a través de la naturaleza y por supuesto que todos esos filtrados por su Hijo, que es la forma en la que Dios nos habla hoy, que es Jesús, vamos a entender qué nos dice, ¿ok? Ahora queremos saber qué nos dice. Ya sabemos en dónde nos habla, ahora queremos entender qué nos dice. ¿Les parece bien? Y para esto vamos a iniciar hablando sobre la creación. ¿Ustedes tienen su texto bíblico? Yo tengo el mío acá, si no, ya lo leímos en las pantallas. Y empieza en el primer libro que se llama... ¿Qué quiere decir Génesis? Pregunta. Principio, origen. El Génesis normalmente viene de una palabra que está en griego. ¿Qué quiere decir inicio o principio? Pero obviamente esta palabra no se escribió en griego. Esto es una terminología hebrea. Y anteriormente al griego, de donde se tradujo después a la Septuaginta, que fue donde se le puso ese nombre, existía una palabra que significaba más o menos lo mismo. ¿Alguien conoce cuál es esta palabra? Ajá. ¿No? Breshit. ¿Qué quiere decir? Principio. Normalmente, que eso es como dato curioso, a los primeros 5 libros de la Biblia se les denominan como comenzaron a escribirse. Entonces, el libro de Génesis comienza diciendo, Breshit bara Elohim, que empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es lo que ustedes tienen en su Biblia en Génesis 1:1. ¿Están de acuerdo? Entonces, el nombre de este texto da razón de lo que está explicando. De lo que está explicando en un principio y es el principio de todas las cosas. ¿Sale? ¿Qué nos dice Dios? Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué nos dice Dios a través de conocer el principio? Para que empecemos a dar razón de nuestra fe. En este momento vamos a utilizar la Biblia. Pero antes de comenzar, yo les voy a pedir que todos ustedes hagan una oración para que le pidan al Espíritu, que sea el Espíritu quien les dé palabra a ustedes en sus corazones, ¿ok? Para que también usemos el Espíritu como una fuente de conocimiento, la cual Dios nos ha dado, y podamos apelar a ella. ¿Les parece bien? Oremos entonces. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque aunque no lo merecíamos, Señor, aunque quizá nosotros queríamos permanecer alejados de ti, tú decidiste venir por nosotros, Señor.
Tú decidiste encontrarte con nosotros y siendo aún pecadores, Señor, enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Por eso, papá, yo te doy muchas gracias el día de hoy porque permites que un grupo de pecadores tuyos, Señor, estemos reunidos aquí para darte la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Estamos reunidos, Padre, para aprender más de ti, para conocer más de ti, para conocer tu voluntad y con toda la intención en nuestros corazones, Señor, de ponerla en práctica. Por eso, papá, yo te ruego que tu Espíritu se mueva en este lugar y que sea tu Espíritu quien dirija a todos los que hoy estamos aquí para aprender algo, Señor. Algo que tu Espíritu quiere enseñarle a cada uno en particular. Señor, dirígenos, permanece en medio de nosotros y haz cumplir tus promesas que están escritas en tus palabras. Que el Espíritu nos habría de recordar todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Empecemos entonces. Dice el texto bíblico al inicio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cada vez que nosotros vamos a leer algo, normalmente hay una introducción, algún libro, alguna novela o alguna cosa. Hay una introducción. Esta en particular me gusta mucho, porque traten de separar este primer versículo de todo lo demás. Traten de verlo como esa introducción, como ese arranque a todo el texto bíblico y fíjense bien lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está increíble y el primer punto que yo quiero tratar aquí es lo que dice en sus boletines, en el inciso A. ¿Qué dice? Creación a partir de la nada. En latín existen tres conceptos y un concepto es creatio ex nihilo, que quiere decir justamente esto, creación a partir de la nada. Lo que vemos aquí en este Génesis, y es muy importante que nosotros lo tengamos bastante en cuenta, es que esta primera creación está hablando de una creación que parte absolutamente de la nada. Dios crea los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos y la tierra? Bueno, los cielos y la tierra podríamos encontrarlos como una figura literaria en la que está expresando todo. Es como decir alfa y omega. No es que sea literalmente un alfa y literalmente un omega, sino que nos está dando a entender que hay un principio y el final, y todo lo que conocemos entra en ese rango, ¿sí? Entonces, decir alfa y omega es similar a decir principio y fin. Es similar a decir cielos y tierra. Porque en la mente de una persona que está viendo este texto hace 3,000 o 4,000 años, por supuesto que no tiene todos los conceptos que hoy nosotros tenemos. No sabe que hay un espacio, no sabe que hay galaxias, no sabe que hay otras cosas tan inmensas en el espacio. Él solo concibe dos realidades, y su realidad es tierra y cielo. Y todo lo que está en el cielo es todo lo que no conoce, y todo lo que está en la tierra es todo lo que puede llegar a conocer. Y entonces expresa en su mentalidad esta figura literaria que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo creó Dios? Todo. Absolutamente Dios creó todo. Entonces yo quiero poner aquí dos principios para que vayamos entendiendo esto. El primero es que solo hay dos cosas: lo creado y lo creador. Repito, solo hay dos cosas: lo creado y lo creador, o el creador. No hay otra cosa fuera de eso. Todo lo que no es creado es, por lo tanto, creador. Y todo lo que no es creador es, por lo tanto, creado. ¿Qué existía en el principio? Nada. Pero ese nada es bastante arriesgado, porque en realidad existía el creador. Nada de lo creado, que es lo que conocemos. Empecemos a dividir la realidad en dos cosas: el creador y lo creado. No existía nada de lo creado, pero el creador sí. Por eso se le conoce a partir de la nada, porque es a partir de nada creado. El creador va a crear todo para que todo exista. Y todo se le va a llamar creación. Creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No nos hemos perdido? Entonces, mi pregunta es, el universo, o bueno, es demasiado grande el universo, nuestro sistema solar, ¿es creador o es creación? Muy bien. Nosotros como seres humanos, ¿somos creadores o creación? Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Entremos a algo más abstracto. ¿Las ideas son creadoras o creaciones?
Son creaciones que nosotros estamos, que después nos van a crear a nosotros de regreso, pero en un principio son cosas que nosotros estamos creando. Los ángeles, ¿son creadores o son creación? Ok, Satanás, ¿es creador o es creación? Muy bien, Jesús, ¿es creador o es creación? Jaque, no, es ahí donde llegas y dices jaque. Jaque a toda la congregación porque aquí todos se friquearon en esa pregunta. Bien, está bien, en su momento vamos a responder esa pregunta que es realmente muy pesada y dentro del ámbito de la cristología, créanme que es un debate encarnizado de más de 2000 años que no voy a resolver en una predicación hoy. Pero lo vamos a tratar a su momento. Si ustedes quieren saber más al respecto, pueden ir a las clases, aprovecho para hacer la promoción de la Escuela de Formación Cristiana o la Educación Cristiana que tenemos en la iglesia. Asistan, por favor. Continuando con la predicación y dejando a un lado esto, todo entonces es creado o es creación. Dios es el creador y todo lo demás, por lo tanto, entra en un mismo rango de valor. Y ese mismo rango de valor es creación. Todo lo demás es criatura y nunca por nada de lo que haga podrá igualarse al creador. ¿Sí? Nunca, nada, no puede hacer absolutamente nada para llegar a ser creador porque es en sí mismo ya una criatura. Por lo tanto, nuestro queridísimo compañero de batalla, Satanás, que ha sido una criatura, por más que se esfuerce, por más que quiera hacer, por más que logre, nunca podría compararse con el creador, por el simple hecho de que su fundamento es ser creado. Nosotros, nadie, por más que nos esforcemos, por más listos que lleguemos a ser como humanidad y por todo lo que logremos hacer, nunca podríamos llegar a compararnos al Creador por el simple hecho de que nuestro fundamento es ser creado. ¿Vale? Entonces, a esto yo quiero que hoy le denominemos creación primera. Grábenselo, es la creación primera. ¿Cuál es la creación primera? Cómo Dios crea a partir de la nada todo. Todo. Pero entonces aquí vamos a empezar con algunas dudas. Y yo quiero que ustedes piensen un poquito porque las dudas son las buenas. Y digan, a partir de la nada, entonces quiere decir que después de eso Dios creó todo. Sí, mi pregunta entonces es, ¿quién creó esa pantalla de televisión? ¿Quién es el listo que quiere participar? ¿Por 10 puntos para Slytherin? ¿Quién? Pero si Dios lo creó todo. Excelente. Vamos entrando en esto porque yo sí quiero llegar a ese pequeño detalle, pero no me gusta que nos peleemos con la ciencia tanto que me gusta a mí esa onda. Miren, Dios crea todo a partir de la nada y esto le llamamos creación primera. ¿Qué es esto? Que en potencia ya existe todo lo necesario para que todo lo que va a existir exista. Y a partir de ese momento ni siquiera Dios vuelve a crear nada. Ya lo hizo, ya creó todo. En potencia ya existe todo para que lo demás exista. En ese momento ya existía en potencia en la naturaleza cualquier cosa para que existiera Wi-Fi hoy. Y yo digo, gracias Dios por pensar en nosotros. Dios en potencia en ese momento ya había creado todo lo necesario para que existiera Facebook, Twitter y esas cosas. Ya había creado todo en potencia y por eso Dios ya no crea nada. Porque en el principio Dios lo creó todo. Cielos y tierra. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? A eso le vamos a llamar creación primera. Pero el texto no termina ahí. Y entonces empezamos a complicarnos un cachito. ¿Sí? El texto no termina ahí porque dice en el 2, inmediatamente viene la contra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay que entender que esta idea del Espíritu con relación al agua es muy importante. Usted casi siempre va a ver en esa mentalidad hebrea al Espíritu relacionado ya sea con agua o con fuego. Porque son elementos que a la cultura hebrea les llaman mucho la atención para relacionarlos, ¿no? Incluso cuando tú quieres escribir espíritu, escribes 3 rayitas así, que si tú las pones paralelas parece fuego y si tú las pones horizontales parece agua. Esa es una relación muy importante. El Espíritu de Dios ya estaba. Dejamos la historia general de la creación y vamos a ver de manera muy particular la tierra. ¿Por qué la tierra?
Sencillamente, insisto en esta interpretación un poco antropológica del texto, porque la persona que está redactando el texto no tiene noción de algo más. La persona que está redactando el texto solo está pensando en la tierra. No se está preguntando cómo se crearon las estrellas, cómo se creó el polvo estelar, cómo se creó la materia oscura. No está pensando en esas cosas, no le interesan, no sabe. Está pensando en lo que está viendo y lo que está viendo es la tierra. Por lo tanto, todo lo va a aterrizar en ese concepto de planeta que él está viendo. Por eso, inmediatamente después de decir Dios creó los cielos y la tierra, vamos a ver qué pasó en la tierra porque no sé qué pasó en el cielo. Y empieza a contar lo que pasa en la tierra. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y hay un concepto en hebreo también bien importante aquí, que hasta les va a sonar gracioso. Es el famoso tohu babohu. ¿Pueden repetirlo? Tohu babohu. Es como una trabalenguas. Tú dices tohu babohu 3 veces y no sabes qué estás diciendo después de la cuarta. Tohu babohu. Este concepto en hebreo tiene la idea de caos. Tiene la idea de caos, de que hay un desorden tremendo que no sabemos, todo estaba revuelto y no entendíamos qué estaba pasando. Incluso los conceptos de tinieblas y de espíritu estaban por ahí dando vueltas. Entonces es donde va a comenzar la creación segunda. El resultado de la creación primera es un caos. Porque Dios solo crea todo en potencia para que exista. Pero ahí está. La creación segunda, que es la que sigue en el punto número 2, es la creación que se encarga de darle orden al caos. ¿Sí? Había un tohu, Dios crea todo, había un desorden, un caos, y entonces lo que continúa en el texto es que Dios le empieza a dar un orden a todas las cosas. A esta creación le podemos llamar creación segunda. Y la creación segunda tiene que ver con el orden, la estructura, la forma en cómo Dios va a organizar todo lo creado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo está quedando claro más o menos? Excelente, vamos muy bien, muy bien. En este orden quiero poner alguna especie de ejemplo para que entendamos más a lo aplicado a nuestro momento lo que está pasando. Aunque esta teoría, porque pues es una teoría, ha sido bastante criticada y toda la cosa y hemos peleado mucho con ellas, yo solo la voy a usar como ejemplo. ¿Va? En el caso hipotético de que la teoría del Big Bang fuera cierta, yo tengo que ver esa teoría bajo mi cosmovisión bíblica. Y mi cosmovisión bíblica me dice que Dios creó todo en potencia y que después de ese todo había un caos y después de ese caos Dios les dio orden. ¿Sí? Si yo tuviera que criticar la teoría del Big Bang desde mi cosmovisión bíblica, yo lo que diría es, ok, Dios creó todo en potencia, lo cual la teoría dice que era materia concentrada. Todo estaba concentrado. De repente llega un momento en el que no puede concentrarse tanto y explota. Y se empieza a expandir y en ese proceso de expansión se empieza a crear todo el universo. Pregunta, ¿quién creó la materia que tenía que estar concentrada para que pudiera explotar? Exacto, porque Dios creó todo a partir de la nada. Si yo no dijera eso, entonces yo creería que la materia es creadora y no creación. ¿Sí me estoy explicando? Pero desde esta perspectiva yo no tengo absolutamente ningún problema con esa teoría y con ninguna otra, porque yo sé que todo lo creó Dios a partir de la nada. ¿Qué pasa después entonces, según el texto bíblico? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que se viene en adelante un poema. Un bonito poema, ¿no? Una estructura literaria muy bonita que va más o menos así. Dios dice, se crea en tal día y es bueno. Dios dice, en tal día se crea y es bueno. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día, tal, ¿no? Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día, tal. Y esto es una estructura literaria que va siguiendo ese proceso. Y que si tú la leyeras en hebreo te das cuenta cómo lleva hasta ritmo. Y vas leyendo como si fuera un poema y todo va encajando perfecto. Porque aparenta ser toda una poesía en la que
todo se va diluyendo perfectamente con un concepto que a mí me llama mucho la atención. Y vio Dios que era bueno. No se olviden de ese concepto, porque este concepto va a ser el cierre bueno del asunto. Vio Dios que era bueno. Dios está creando y Dios está ordenando ahora todas las cosas. Dios crea la luz, Dios crea las estrellas, Dios crea el sol. Estamos tratando de decirle a la persona que nos está leyendo desde un texto muy primitivo, porque en verdad quiero que sepan que esta cosa es muy primitiva. Tiene muchos años y entonces no se está saliendo de su temporalidad para ser escrito. Entonces una persona de hace muchos años está redactando de esta manera la forma en cómo percibe que se están creando las cosas. Y entonces dice que se creó la tierra, el agua, y las plantas surgieron, y surgieron los animales, y toda la cosa así. Por favor, no piensen que esto es un texto científico que pretende decirte exactamente cómo se crearon las cosas. Porque en el momento en el que tú creas que la Biblia es un texto científico, créeme que en ese momento la Biblia acaba de perder todo su valor como Biblia, además de que te la van a refutar muy fácilmente. La Biblia no es eso. Y este texto no pretende decirme ni a mí ni a nadie cómo se creó la tierra. Pretende solamente decirme, en una esencia, que Dios le está dando un orden a lo que en un principio era un caos. En un principio era un tohu vabohu. Y la palabra de Dios le está dando un orden a todo el caos. ¿Sí? ¿Qué está pasando en esta creación segunda si yo tuviera que explicárselo a personas del 2016? Porque pues la Biblia no es del 2016. Entonces uno tiene un trabajito extra para tratar de explicar un poquito en nuestros tiempos qué estaría pasando en mi cabeza para que a mí me convenciera lo que esto me está diciendo. Muy sencillo. Lo que Dios está haciendo en ese momento es poner todas las leyes necesarias para que todo el planeta y la realidad funcione como tiene que funcionar. Dios está estableciendo normas, está estableciendo leyes físicas, leyes químicas, para que todo lo que exista tome forma, para que todo lo que exista pueda funcionar bien. Y créanme, nadie de ustedes va a poder alterar ninguna de esas leyes. Podemos usarlas y tienen sus reglas y no las conocemos. Y por eso creemos que las alteramos. Pero no, simplemente seguimos el patrón que ya existe. Y no está pasando nada después de lo que Dios ya ha creado. Ahora ya hay materia, y no solo eso, sino que además ya hay una regla, ya hay una norma que está dándole orden a todas las cosas. Así que, si yo tengo mi hojita de papel y la suelto, cae. ¿Por qué? Porque ya hay una ley que dice que eso suceda, que hasta hace unos años le llamábamos ley de gravedad, que hasta hace unos años también dijeron que esa ley ya no existía. Entonces, seguimos descubriendo todo, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con esto? Que Dios creó todo lo que existe. Y en ese proceso de reglas y de normas, quiero decirte que tú eres parte de eso. Tú no puedes salirte como ser humano de las normas y de las reglas, porque tú, como ser humano creado, también formas parte de un sistema de normas y leyes que no entendemos, pero de la cual no puedes prescindir. Tú estás hecho por células, y las células ya funcionan de una manera. Y apenas podemos entender la forma. Tú tienes una estructura genética, y tu estructura genética funciona de una manera. Y es tan compleja que no logramos entender, pero ya tiene una forma de funcionar. ¿Sabes por qué? Porque Dios en el principio creó todo a partir de la nada. Y todo lo que fue creado a partir de la nada le dio un orden. Y desde ese momento todo está regido bajo esa creación de Dios. Aquí es donde yo quisiera compartirles uno de mis conceptos favoritos que a mí me encantaría debatir con Juan Calvino si estuviera vivo. Ya se nos murió hace muchos años. Este concepto es el de soberanía de Dios. Soberanía de Dios es el concepto calvinista por excelencia. No es la predestinación. Están equivocados si creen que es la predestinación. Es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios está en todo, haciendo todo, regulando todo. Y yo le diría a Juan Calvino, sí, tienes razón, porque en un principio Dios puso todas las reglas para que todos nosotros nos moviéramos. Y desde ese concepto Dios es soberano y nadie puede salirse de su soberanía, porque todo lo creado se mueve bajo esas leyes. Pregunta entonces, ¿los ángeles son creadores o son creados? Son creados. Y como creados,
están bajo una ley. Por lo tanto, se muevan a donde se muevan, hagan lo que quieran. Llueve, truene o relampaguee, están bajo la soberanía de Dios. Los seres humanos, ¿somos creación o somos creadores? Somos creación. Por eso, como creaciones, llueve, truene o relampaguee, estamos bajo la ley y el orden de Dios. Y en ese sentido, estamos bajo su soberanía. ¿Qué les parece eso? A eso le llamamos creación segunda. Entonces Dios crea y sigue creando, sigue dándole orden. A partir de ese momento Dios ya no está creando nada a partir de la nada y ya no le está dando orden a las cosas, por lo menos lo más básico, lo más elemental, porque ya existe. ¿Sí? Ya tenemos todo aquí. Por favor, no quiero que nadie de ustedes se pelee con la ciencia nunca más en su vida, porque la ciencia es totalmente necesaria y la necesitamos tanto para continuar avanzando, y Dios de verdad quiere que sigamos con ese proceso. Así que no hay por qué luchar en ese sentido. Pero aquí no acaba el asunto. Voy a leer el 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y aquí se rompe el poema. El poema iba muy bien. El poema llevaba todo un sentido, llevaba todo un ritmo, llevaba toda una norma, pero aquí Dios a propósito quiere romper el poema y entonces nos mete en serios problemas. Porque dice: entonces dijo Dios, hagamos a Adán. ¿Qué quiere decir? Humanidad. No piensen que está haciendo solo al hombre. No creen que está pensando solo en el sexo masculino. Está pensando en la humanidad. Porque el concepto que existe en hebreo no es de una persona que se llama Adán, es un concepto Adam que significa humanidad. Entonces, cuando el texto aquí nos está diciendo, hagamos al hombre, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. En pocas palabras, entre cielo y tierra, que el ser humano sea el jefe, el señor, el mayordomo de la tierra. Este pedacito de planeta, este pedacito de cosa dentro de toda la inmensidad que no logramos comprender, estaba bajo la responsabilidad de una especie en particular que rompe el poema de era bueno. Era bueno, era bueno. No, este compa no era bueno. Era a imagen y semejanza de Dios. Entonces dices: wow, espérate tantito. ¿Por qué vas tan acelerado, Dios? Vamos más lento. O sea, ya nos pusiste en un rango demasiado difícil. Y tal rango implica que señoree sobre todo este pequeño planeta. Pero ahí no acaba, porque eso no es lo que yo quería tratar hoy. Y creó Dios a Adán a su imagen. A imagen de Dios lo creó con dos sexualidades, podríamos decir, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, escuchen, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, porque la tierra fue la que nos dio, ¿no? No nos dio el cielo, nos dio la tierra. Y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo: he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahí acaba el poema prácticamente, porque todo era bueno, pero hasta que puso al hombre como señor de todas las cosas, fue bueno en gran manera. Quiero terminar con esta tercera parte, que es la tercera creación. La tercera creación le vamos a llamar mandato cultural o creación tercera. ¿En qué consiste el mandato cultural? El mandato cultural consiste en que en la tierra Dios le deja la autoridad al ser humano para que el ser humano utilice lo creado. ¿Sí? Por supuesto que el ser humano al inicio no sabía nada de lo que estaba creado. No entendía nada.
Apenas conocí algunas cosas. Ustedes cuando van a escuelita dominical de repente se encuentran con sus dibujitos de Génesis 1 en donde Adán y Eva le están poniendo nombre a todos los animalitos. ¿Sí o no? Y ahí está Adán diciendo elefante, vaca, que no sé qué. Porque el ser humano realmente no conocía nada y empieza a conocer todo el entorno en el cual Dios les dio. Y Dios le dice al ser humano, ve y conoce todo lo que te he dado y juzga todo lo que te he dado y vuélvete señor de todo lo que te ha dado y sé una imagen mía digna aquí en la tierra. Porque te lo estoy dando, pues. Haz todo lo que tengas que hacer y hazlo bien. Desde ese momento el ser humano no solamente tiene la oportunidad, sino que tiene la obligación moral de conocer todo lo que Dios nos ha dado para señorearla. ¿Sí? ¿Sí me explico? Tiene la obligación de conocer todo para señorearlo. ¿Cómo yo puedo señorear algo que no conozco? ¿Cómo puedo yo señorear sobre el Estado de México si yo no conozco el Estado de México? No voy a saber qué hacer. ¿Cómo puedo yo señorear sobre Estados Unidos? Yo vengo de México. Le voy a querer dar tortilla y frijoles a todos, se me van a morir los gringos. No los conozco. ¿Cómo yo quiero señorear una familia que no conozco? Necesito conocerla para poder señorearla. ¿Cómo yo quiero señorear en un planeta que no conozco? Necesito conocerlo para saber qué hacer con él. ¿Cómo puedo señorear una iglesia que no conozco? Necesito conocerla para saber qué hacer. Y lo que está pasando en este momento es que Dios le está diciendo al ser humano, ve y conoce todo para que puedas señorearlo. Por eso yo podría decir que Mark Zuckerberg estaba cumpliendo la voluntad de Dios al conocer a la gente, al conocer la tecnología y decir, hagamos Facebook. ¿O no nos funciona? Sí. Por eso las personas que hacen tecnología y que crean cosas están cumpliendo la voluntad de Dios porque están conociendo. Yo le doy tantas gracias de verdad a yo no sé quién que inventó el micrófono. No me veo gritándoles aquí a todos. Que de todas maneras lo hago, pero ya con el micrófono un poquito menos. Yo le doy tantas gracias porque conoció la creación, creó algo que hoy nos funciona para señorear mejor lo que tenemos que hacer. Yo le doy tantas gracias a quien creó la lavadora. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a quien creó la lavadora? Un amén por quien creó la lavadora, porque de verdad que sí. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque conoció la creación, hizo algo que hoy nos permite señorear mejor. Pero ¿sabes algo? Conociendo la creación, alguien también creó las armas de destrucción masiva. Una bomba atómica, por ejemplo. Conoció la creación y la utilizó. Pero no todos estamos de acuerdo con su forma de utilizarla. Alguien creó las armas, una pistola, una metralleta, una cuerno de chivo, un misil dirigido, todo. Alguien creó porque conoció la creación, se dio cuenta que era posible hacerlo y lo utilizó y lo hizo. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por eso? Pues, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene en potencia todo para hacer todo, porque Dios lo creó todo, pero el ser humano es el que está gobernando. Y cuando el ser humano gobierna bien, las cosas que crea son para bien. Pero cuando el ser humano señorea mal, las cosas que crea son para mal. Tú, déjame decirte, todos los que están aquí, todos ustedes tienen en potencia todo, porque son imagen de Dios. Todos tienen la misma cantidad de imagen de Dios. Nadie tiene ni un poquito más de imagen de Dios. Ni un lunarcito más como para que digan, yo me parezco más a Dios que tú. No, todos iguales. Todos acá tenemos la misma cantidad de imagen y semejanza de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Todos iguales. Los asesinos, los violadores, todos somos iguales. Todos tenemos imagen de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón del ser humano
que en un principio era muy bueno, bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. Era bueno en gran manera y tenía que crear todo bueno en gran manera. Tenía que crear, sí, economía, tenía que crear cultura, tenía que crear ciencia, tenía que crear wifi, tenía que crearlo todo, pero lo tenía que crear bueno en gran manera. El problema del ser humano está en su corazón. El problema nuestro está en nuestro corazón. Porque podríamos tener familias buenas. Sí se puede tener familias buenas, porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Y créeme que entre el Padre y el Hijo seguramente hay una muy buena relación. Debimos ser buenos. Pudimos haber creado cosas buenas. Podríamos tener familias buenas, amistades buenas, tecnología buena, iglesia buena. Podemos tener planeta bueno. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tenemos que pelearnos? ¿Por qué me enojo con Darwin por su teoría si él solamente está conociendo lo que Dios creó y está tratando de explicar de alguna manera lo que él creó? ¿Por qué me enojo con aquellos que hacen ciencia? ¿Por qué me enojo con esas personas que crean otras estructuras sociales que quizá yo no entiendo y tengo que criticarlas a fuerzas y tengo que criticarlas a fuerzas y tengo que pelearme siempre? ¿Por qué tengo que estar luchando contra el conocimiento que Dios nos dio? ¿Por qué no mejor lo usamos para bien? Es pregunta. ¿Por qué la iglesia tuvo que pelearse encarnizadamente 10 años para que una batería estuviera acá adentro? Y créanme, hay iglesias que aún no lo resuelven. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pelear contra nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que pelear contra el conocimiento? Ustedes no saben los privilegiados que son al tener 2 pantallas. Yo vengo de lugares donde esa cosa seguramente es satánica y no sé, en algún momento piensan que el diablo va a brincar de la pantalla y los va a comer a todos. De color rojo además. ¿Por qué no entendemos que hay un mundo de posibilidades tan grande y tan inmenso el cual podemos aprovechar para lograr todo? ¿Por qué a la iglesia le costó tantos años pasar de la radio a la televisión? Y de la televisión a las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia quiere seguir viviendo primitivamente? Porque eso es lo que pasa. En el conflicto en el que no entendemos que el conocimiento es parte de Dios, nosotros luchamos contra Él. Y nos oponemos a eso. Y por supuesto, no avanzamos. Porque la voluntad de Dios es que el ser humano siga conociendo, siga avanzando, siga creando y siga cambiando. Y a eso le llamamos creación tercera. A todo lo que el hombre crea es una creación que también existe. Yo quiero invitarlos entonces hoy, a todos ustedes, en primer lugar, a que pongan su corazón como bueno. A que recuerden que todos ustedes son imagen y semejanza de Dios y que tienen que hacer todo bueno. Y si ustedes quieren crear algo, hacer algo, compartir algo, inventar algo o hacer lo que quieran, gracias porque están cumpliendo el deseo de Dios. Gracias, háganlo, por favor, háganlo. Pero su corazón tiene que estar bueno. Su corazón tiene que estar lleno del Espíritu, porque si no, todo lo que ustedes creen va a ser malo. Muy malo. Y aunque ustedes tengan la mejor intención en su cabeza, va a ser malo. Porque en su corazón no está Dios. ¿Qué les parece? Quiero invitarlos entonces a que antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, que vayamos a decir, que vayamos a crear, que vayamos a inventar cualquier cosa, pongas tu corazón en sincronía con el corazón de Dios y hagas cosas buenas. Porque eres un ser humano increíble, eres en potencia lo mejor de toda la creación, eres lo más valioso para Dios. Dios puso el mayor empeño en crearte a ti como ser humano y te puso como corona de toda la creación, como todo para gobernar, para regir, para ordenar. Dios te puso como lo máximo a ti. Y créeme, Dios sigue confiando en ti. Dios sigue confiando en ti. Hagamos algo. Esa es mi propuesta. Obedezcamos al mandato de Dios, al mandato cultural, y creemos cosas buenas. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. No les pregunto amén porque no van a decir amén. Mejor quédenselo ustedes.
Pero sí les voy a pedir que hagamos una oración para terminar este momento. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, porque vamos a continuar adorando a Dios, que también es una forma de crear música, de crear cosas y de innovar en ese momento en el que seguimos creando y conociendo la realidad de Dios. Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie y que puedas hacer una oración pidiéndole a Dios en primer lugar que dirija tu corazón. Que vuelva a tu corazón ese corazón bueno en gran manera del cual Dios se enamoró en un principio. Y después dile a Dios, Dios, déjame seguir creando, porque mi naturaleza es esa. Mi naturaleza es creadora porque tú eres creador y yo soy a tu imagen y semejanza. Déjame seguir creando, pero déjame seguir creando con un corazón conforme al tuyo. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, porque hoy permites que estemos acá. Hoy permites que sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor. Permites que sigamos descubriendo cosas en tu texto, Señor, en la palabra que tú nos has dejado. Y Padre, yo solo quiero pedirte que tú llenes de tu Espíritu Santo esta iglesia. Llénala de tu Espíritu, papá, porque necesitamos de tu Espíritu para que nuestros corazones estén bien, Señor. Tú nos prometiste que nos traerías ese Consolador y que lo traerías y que después de que viniera entonces podríamos salir a todas las naciones y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero primero necesitamos que nuestro corazón esté bien, Señor, porque no queremos ofender, no queremos hacer mal, no queremos seguir dañando. Papá, te pido perdón porque la iglesia ha dañado. Padre, perdón porque la iglesia a través de su historia ha dañado mucho a la humanidad. A través de nuestra historia, Señor, como iglesia, hemos ofendido, hemos asesinado, hemos mentido, hemos chantajeado. Esa es la realidad de nuestra naturaleza, Señor. Pero yo te ruego con todo el corazón que el Dorado no sea así. Yo te ruego con todo el corazón que la iglesia del Dorado, Señor, sea esa pequeña sal, esa pequeña luz que de verdad quiera vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y que de verdad quiera restablecer todo lo mal que hemos hecho. Padre, te dejo en tus manos a todos los que hoy estamos acá. Y te ruego que recibas esto que hemos creado para ti. La alabanza, la música, Señor. Recíbelo, Padre, porque es para ti. En el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu. Amén. Somos tu pueblo. Humillados ante ti, somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado. Tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana